Es día martes, va a llegar a tibio más adelante. No le esperen a Jair que está de vacaciones. Dejen ese chico tranquilo. Como todos los días, 11 32 000 530. Ese es el WhatsApp de la Radio de las Madres. Si dejas mensajito para el aire, 40 segundos, 1 minuto, te escuchamos. Pasando el oso de bailar con tu mamá, ni siquiera. Y por supuesto que vamos vía streaming a través del canal de YouTube. Somos Radio AM530. Hola Gaby. Pues soy el único. Hola Marité, hola Silvia. Hola Lucio. Todos esperando el mediodía, me encanta. En la ciudad de Buenos Aires, en este momento 28,531, la térmica parece que está como pesadito el día, ¿no? 68%, la humedad 32 grados, la temperatura máxima para esta jornada. Tuvimos lluvias anoche, por eso está así como medio pesado, hay vapor. Bueno, tarde, noche también tenemos probabilidad de lluvias. Buenas, saludos también a nuestros oyentes en Santa Rosa La Pampa. Hoy 21,4 la temperatura en la ciudad de Santa Rosa, despejado con polvo levantado por el viento. ¿Sabes qué significa eso? Que caminás en una nube marrón, más o menos, porque hay mucho viento y hay mucho polvillo. La máxima para hoy 26 grados, una jornada fresquita. La semana será bastante fresca, 24 para el día miércoles, 26 para el día jueves. ¿Me contás vos desde qué lugar de la Argentina te estás sumando a la señal de la AM530? Los queremos escuchar y nos tiran un par de coordenadas, dónde están, cómo viene la jornada, etcétera. Hoy es el día del mecánico, ¿o no que es bueno tener un mecánico automotor amigo, confiable, económico, que cobre pero que no te liquide, ¿viste? Cuando vas desesperado al mecánico y te liquida, es un problema. Y que sepa, sobre todo, importante. Así que si lo tenés, lo ubicás, mandar un mensajito, hacer un mimito, un algo hoy, pasá y dejarle algo rico para comer, qué sé yo. Vos sabrás qué códigos compartís ahí. 12:09 minutos, por supuesto, es una jornada con muchos temas. Acá se va a hablar de River, ¿alguien va a venir? ¿Vos vas a hablar de River? No, me dice que no, Gustavo, lejos de River, ok. Si alguien quiere alguna sugerencia, sale Gallardo, entra quién es la pregunta. Bueno, está el micrófono abierto, los escuchamos. Sé que hay gente fanática, muy fanática de River, que usualmente ponemos al aire. Estoy pensando en dos en este momento, no los voy a mencionar, pero bueno, lo transitan con angustia, algunos con cierto sentimentalismo este momento, ¿no? Adiós muñeco. Bueno, después vamos a contar un poco de lo que pasa en River. Ya que me parece que me gustaría hablar más de deporte que de política, igual se cruzan un poco, ¿no? Pero esto de lo que vamos al Congreso nuevo, ¿les parece? La reforma laboral y sus consecuencias, no solamente en cuanto a que se va a tratar el viernes y probablemente, todo indica, no sé, vamos a ver, es Argentina, se va a convertir en ley, sino que empiezan a consolidarse las divisiones, las fracturas, y las facturas también, las dos, fracturas y facturas. Hay un comunicado del PJ, después podemos repasar algunas líneas, pero hay senadores que se fueron definitivamente del bloque: Carolina Moisés de Jujuy, Guillermo Andrada de Catamarca, Sandra Mendoza de Tucumán. Anticipan y se entusiasman desde el oficialismo en que podrían sumarse partir otros, y esto fortalece por supuesto al oficialismo, porque en términos generales han tenido una actitud de conceder, ¿no? De acompañar en las reformas. Venían del peronismo, pero terminaron acompañando en estas reformas que son retrocesos básicamente en los derechos generales. Bueno, en el comunicado hablan del lado equivocado, le señalan que con el voto positivo para la reforma laboral demuestran que lo están justamente representando al movimiento obrero de la República Argentina, por si hiciera falta, ¿no? Atenti con esto, Milei reúne al gabinete en la Casa Rosada por primera vez en el año, porque estamos en febrero, es la primera vez que se reúnen. Bueno, vienen tranqui, la están pasando bastante bien. Se va a discutir la agenda legislativa de la semana con la reforma laboral, el régimen penal juvenil y la ley de glaciares al tope de la agenda, porque saben ustedes, son los temas que quieren meter ahora mismo, aprobar ahora mismo las leyes, las modificaciones, así que son temas centrales, y hoy creo que también vamos a tener algunas voces hablando de esto. La canasta básica subió fuerte en la ciudad, la pobreza es 6 puntos mayor a lo que marca el INDEC. Empieza a notarse cada vez con más claridad la grieta que existe entre los indicadores
como puede ser la inflación o el de la pobreza en la ciudad de Buenos Aires, con los indicadores nacionales ya a esta altura todos sabemos que están manipulados al antojo de Caputo y de Javier Milei. La canasta básica subió en la ciudad fuerte en enero y por supuesto que esto se va a notar en la inflación y mete presión hacia lo que es el INDEC. En enero, por las subas en los precios de alimentos como carne, fruta, verdura, la canasta de indigencia se incrementó 5.6%, quedó en 767.000. Eso tenés que tener para no ser indigente, sos pobre, obvio, pero para no ser indigente. Y la canasta de pobreza también aumentó, en este caso un poco menos, 3.7%. En ambos casos superan la inflación del primer mes del año, que marcó un 3.1%. Estamos hablando de febrero, claro, no de enero. 3.1% lo que fue para el mes de enero. Y después sigue el derrotero de despidos. Giorgalos, en este caso, volvió a suspender a los trabajadores, reduce los sueldos un 20%, es una medida de la empresa creadora del mantecol que alcanza delegados sindicales y personal con más de 30 años de antigüedad. Además, bajan los sueldos un 20%. Esa empresa que hacía los caramelos, No Hay Plata, tendría que haber elaborado y dejado varios, no sé si quedaron, ¿se consiguen los No Hay Plata en este momento? O no hay plata para producirlos tampoco. Me río, pero es trágico, ¿no? Tuvieron que vender porque cayeron las ventas. Las importaciones. El otro día alguien me decía, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo va a cerrar una fábrica de alfajores por las importaciones? Sí, cierran diferentes fábricas. En Córdoba cerró una, aduciendo que lo importado quizás no entra un alfajor igual, pero entran otros productos que compiten y además la baja en el poder adquisitivo. Ese es el tema. Vos resignás la pasada por el kiosco o comprarte un alfajor o comprarte algo dulce porque estás enfocado en lo que más necesitas, ¿no? En lo que realmente necesitas para vivir. Bueno, en fin, esos son algunos de los temas más importantes en esta jornada de día martes. Yo no sé, este programa no es un programa de espectáculos, no es un programa que se aboque a noticias del corazón, pero hoy me escribieron muchos diciéndome, che, ¿vas a hablar de Juliana Aguada y el rey Felipe? Yo creo que hay una carga de maldad en ese pedido, porque ustedes quieren que hable del sufrimiento de Mauricio Macri, que está desesperado buscando novia para no quedar como que le sale todo mal, ¿no? Perdió Boca, perdió la política, perdió el PRO, perdió la presidencia, también se separó y bueno, no quiere ser un perdedor todo el tiempo. Ustedes saben que es el dueño de la pelota, el tipo, saben que es un niño rico, no le gusta perder, tiene baja tolerancia a la frustración, así que bueno, si ustedes me lo piden, yo me debo a los oyentes. Voy a ser muy demagoga hoy y después se los voy a contar. ¿Qué va a ser? 12:15 minutos. Bienvenidos, bienvenida. Quédate, estamos hasta las 2 de la tarde. Desde la cancha de Boca hasta el Luna Park, la juventud va coreando al pedo, pero temprano. Más vale pájaro en mano, que idiota que no va a votar. Ya está colmada la plaza, no cabe ni un alfiler. La bombonera está ardiendo y como dijo Sarmiento, los masones en bicicleta y los radicales a pie. Ahí va con su motoneta y su gorrita coloris. Va a ver la ópera Evita Y en el cine carvan los tweets. y en el CID carvan los tweets. Mi general no se vaya, mi general ya se fue. Nazo, 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 nazo. Se viene el cordonazo, las botas a los cuarteles. Y cuando Migo a poder, Por ese gran argentino que se supo conquistar. Estoy un poco para la farándula, porque después del informe de Martín Ardoain, el diputado que muchos conocen como el primo de Pampita, yo insisto, dejemos a Pampita tranquila, lo que le faltaba hacerse cargo de lo que vota el primo, ¿no? Pero me piden también que abunde por esa data. Ese día les voy a contar un poco más de Martín Ardoain, así se llama, Martín Ardoain, que por supuesto votó a favor de la reforma laboral y en sus antepasados, uno de sus familiares fue compañero del colegio de Juan Domingo Perón y además fue el primer
fue parte del primer gobierno que tuvo la provincia como tal, como provincia, gobierno peronista, ¿sí? Y otro de sus antepasados fue pionero en la implementación, cuando todo el mundo la resistía, del Estatuto del Peón Rural. Así que fíjate qué historia que se cargó, porque finalmente termina del otro lado de la grieta. Nos vamos a la calle, Martín Suárez, te escuchamos. ¿Cómo te va, Felicita? Qué calor que hace aquí en la ciudad. Qué calor, a ver, tenemos un poco de ruido, te escuchamos muy bajo, ¿eh? ¿Me escuchás bien ahí? Ahí un poquito mejor, dale. Bueno, perfecto. Estamos frente al Palacio de Tribunales, aquí sobre la calle Talcahuano, donde en este momento la CGT movilizó para rechazar lo que es el traspaso de los juzgados laborales del ámbito nacional aquí a la ciudad de Buenos Aires. Este es un viejo sueño húmedo del macrismo. Este fue el pedido expreso del macrismo de la ciudad de Buenos Aires que incluyó Javier Milei en la reforma laboral y que si el Senado la aprueba tiene 180 días para traspasar todo el poder de los juzgados laborales al ámbito de la ciudad. En este momento está hablando Julio Plumato, el secretario general de los trabajadores judiciales de la CGT, que si te parece lo escuchamos. Dale. Porque si no nos criticarían de un solo lado. Y esto es bueno reflexionarlo, porque en esos discursos disociadores tienden a confundirnos y tienden que entre nosotros tengamos diferencias y sobre esas diferencias avanzan como han avanzado, como marmotas, porque muchos de los que votaron esta ley ni la leyeron. Y hablo de los legisladores del oficialismo. Lo vimos en el Congreso. Me queda la duda si sabían leer, porque si leyeron la ley, ya no solo son unos terian trabajando de renacuajo, sino ya son más hijos de puta, porque votaron a conciencia. Palabras duras del secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Plumato. Directamente los insultó a toda su familia, les dijo que terian, renacuajos. Bueno, está toda la CGT aquí presente, arriba del escenario también uno de los secretarios generales, Jorge Sola, que ha dirigido su palabra al público, diciendo que van a hacer todo lo posible desde la CGT para resistir el traspaso de los juzgados laborales al ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Es la destrucción total de todos los derechos laborales, Feli. Si la justicia, que está totalmente copada aquí en la ciudad de Buenos Aires, tiene en sus manos los juzgados laborales, que son los más honrados, digamos, a la hora de trabajar a favor de los trabajadores por todas las demandas judiciales, bueno, estamos finiquitados, no hay paso atrás cuando esta ciudad de Buenos Aires tome en su poder todo lo que tenga que ver con los juicios laborales, Feli. Así que esperemos que esto no ocurra. Multitudinaria la convocatoria de la CGT aquí en tribunales. Esperemos que se siga manifestando de esta forma, ¿no? Sí, esperemos que sí, porque más que resistir el traspaso, la ley había y hay que resistir todavía, ¿no? Pues, recordemos que se va a convertir en ley el viernes. Acá estamos resistiendo el traspaso, que será cuando se convierta en ley. Primero que tenemos que resistir la ley también. Me parece, no sé, capaz que estoy equivocadísima. En el mismo sentido, las 12 CTA, recordamos, ya declararon un paro, ¿no? De 6 horas para el día viernes, donde van a estar resistiendo también y movilizando las puertas del Congreso Nacional. Claro, bien. Y Adorni, que se está peinando, vas a tener mucho trabajo, Martín, vos que te dedicás mucho a los temas de la ciudad, si le llega a ir bien, que le podría ir bien, tiene el perfil para la ciudad. No se me ofendan oyentes, por favor, les digo, pero bueno, como venimos, ¿no? Bueno, hoy Jorge Macri presentó el mapa de su seguridad, diciendo que ha bajado el delito aquí en la ciudad de Buenos Aires. Sí, está muy y ya se está candidateando. Atención con este dato, Feli, ¿por qué no se está candidateando solamente como el próximo jefe de gobierno para el año 2027? Él tiene la idea de ir dentro del próximo gobierno, si no es como vicepresidente, directamente como primer mandatario. No me digas que están pensando la fórmula Macri-Macri. Bueno, no sueñes tanto, porque si todo sale redondito como le viene saliendo hasta ahora el macrismo aquí en la ciudad de Buenos Aires, en cuanto a hermetismo mediático y todo lo que ya conocemos, es muy probable que lleguen al poder de alguna u otra forma. Bueno, sí, son el poder, digamos, ¿no? Son parte del poder real, sin dudas. Ya están gobernando de alguna forma con otra careta, ¿no? Claro. Con otra máscara. Bueno, Martín, gracias por traernos esta data. A vos, Feli, te mando un abrazo. Hasta luego, estamos con Martín Suárez en la calle, escuchando en este momento la palabra de los trabajadores, los representantes de los trabajadores de la justicia y también integrantes de la CGT en aquella mesa. Bueno, veremos, es el día viernes, insisto, ¿no? La sensación que prima es que
vamos derechito a la aprobación, ya está, es un trámite que tiene pendiente el oficialismo y a otra cosa. Después, o sea, están todos pensando en el después, esto es el después, el traspaso a la justicia porteña, todo lo que tiene que ver con la judicialización, porque estamos escuchando que esto va a terminar judicializado sí o sí, entonces van a llover presentaciones, digo, la disputa después va a pasar en la justicia. De hecho, están llevando adelante, ya lo sabemos, la reforma, pero bueno, es sumamente grave la nueva legislación y lo que hace es ratificar estos retrocesos que ya estamos sufriendo todos en carne propia. 12:22 minutos, no sé, ¿ustedes qué me dicen? Que yo lo nombré y que por eso se cayó todo el YouTube, todos se desconectaron, todos se cayeron, todos los seguidores que estaban ahí y ahora están volviendo muy de a poquito, que es porque lo nombré al señor que ustedes dicen que cuando va a la cancha hace que pierda su equipo, cuando va a ver la selección hace que pierda la selección, cuando va a un partido de tenis pierde su tenista favorito. Lo nombré, no lo nombro más, puede ser, qué sé yo, puede ser que me esté sucediendo eso. Igual vengo así. 12:23 minutos, 1132-000-530. Extraño ser, estoy tan solo, adorable ser. Cuánta gente anda por aquí, cuántos de ellos siento son igual a mí. Mirándote, estoy tan solo, adorable ser. Te quiero cerca mío, cerca mío, cerca mío. Extraño ser, estoy tan solo adorándote. Cuántas cosas que son realidad, yo quisiera que no existan nunca más. Mirándote, estoy tan solo adorable ser. Te quiero cerca mío. Hablaba de lo que está sucediendo en el PJ y de este comunicado, donde, bueno, obviamente hablan de los intereses que expresan quienes votaron, aún cuando fueron electos dentro del peronismo, por esta reforma laboral que es un retroceso absoluto, a quienes representan, ¿no? Claramente no representan al movimiento obrero, básicamente esto es lo que se plantea en el documento. Vamos a hablar de esto con Teresa García, diputada nacional de la provincia de Buenos Aires, secretaria general del Partido Justicialista. ¿Cómo estás, Teresa? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, observando lo que sucede, estos tres senadores que oficializaron, porque en realidad ya venían siendo muy funcionales a los libertarios, sí, ¿verdad? Sí, algunos de ellos habían votado la ley bases, otros votaron el presupuesto, pero siempre con esa estrategia de voto en general, pero en particular hago como que y discuto algún artículo, sí. Que es la vieja trampa legislativa. Por eso yo la semana pasada en Diputados, cuando se iba a tratar el proyecto, decían que dije públicamente que la gente no se engañe, esta no es una ley que se vota con la mano. Se vota con la cola. Obvio, dando quórum o faltando. Claro, y sí. así fue como no tuvieron quórum hasta el minuto 16, hay 30 minutos nada más de tolerancia. Hasta el minuto 16 La Libertad Avanza y sus aliados no tuvieron quórum y el quórum se lo dieron los 3 legisladores de la provincia de Catamarca, ¿no? Claro.
Claro. Y ahora, Teresa, yo me preguntaba hoy en voz alta, digo, ¿existe el diálogo con estos senadores que se fueron o con diputados que terminan siendo funcionales? ¿Cómo ocurre esta transición, digamos? No, bueno, hay un mandato expreso de los gobernadores hacia sus legisladores. Por eso nosotros siempre decimos, o por lo menos yo lo digo, no sé si todos, pero la banca no es de las personas, la banca es de la fuerza política que se sometió a una elección, porque si la gente de Catamarca hubiera querido que los diputados catamarqueños votaran los planteos de Milei, hubieran votado la boleta de Milei. Sin embargo, ellos fueron en la boleta del peronismo. Por más que parezca un pensamiento básico y racional, es absolutamente cierto. Pero lo de Jaldo, además, lo vimos a Noguera sentado con Cristina antes de las elecciones. Exactamente, prometiendo cualquier cosa, pero suele pasar porque lo que tiene preeminencia son los gobernadores. Los gobernadores obligan, lo tengo que decir en estos términos, a sus legisladores a que voten de tal o cual manera. Que además son los mismos gobernadores que en momentos electorales desacoplaron la elección de la elección nacional, cuando el peronismo en realidad es una fuerza federal y única. Desacoplan la elección para garantizar sus provincias, en sus provincias garantizan estos legisladores para que después ellos puedan negociar, acordar con el gobierno. Lo que están haciendo es balcanizando absolutamente al peronismo. Por eso en el día de ayer, antes de ayer, tuvimos una reunión de consejo de partido de la mesa directiva. Los compañeros que han trabajado en la reforma laboral elaboraron este documento, lo pasamos a lectura de todos los consejeros y en el día de ayer sacamos la comunicación pública, porque me parece que a medida que aumenta la presión del gobierno con todo esto, tiene que aumentar la palabra del Partido Justicialista y del peronismo, ¿no? Claro. Claro. ¿Y cómo se ordena? ¿Cómo no voy a decir se da marcha atrás, sino cómo se va hacia adelante después de esta situación? Yo creo que hacia adelante se va con el planteo firme. Nosotros tuvimos dictamen en minoría, que obviamente ni se puso en tratamiento. Sí. Me imagino que el Senado va a hacer una fuerte defensa en contra de la aplicación de la ley de reforma laboral. Y me parece que con lo que se sigue es, voy a seguir diciéndolo, con la gente en la calle y los dirigentes en la calle. Claro. No va a haber otra manera, porque aún así, movilización universitaria, movilización del Garrahan, movilización de discapacitados, todas las expresiones no alcanzaron para que esta gente siga con su programa de gobierno. Así que yo creo que tiene que ir increyendo. Espero que la CGT tenga una postura más firme que la que tiene. Y recién estaba escuchando, Teresa, perdón que te interrumpa, ¿no? Que están ya pensando en el tema de los juzgados, la justicia laboral, etcétera. No, pero antes no que eso, hay que resistir la ley antes que eso, todavía falta el viernes. Hay que resistir la ley y no hay que resistirla en Plaza de Mayo. La ley se resiste en cada una de las provincias, porque dentro de 1 año y 5 meses o 4 meses se arman las listas de candidatos de cada lugar. Entonces la gente tiene que saber que cuando vote esa lista de candidatos, tal vez vote la lista de su verdugo. Por eso tiene que haber una movilización de la CGT en cada una de las provincias donde hay duda con el voto de los legisladores, ¿no? Claro. Claro, sí, vimos aparte el comunicado que sacaron gobernadores y eran media docena de gobernadores, nada más, posicionándose contrarios a la reforma laboral. Exactamente, ¿por qué? Y porque el resto a lo mejor creen que el Pacto de Mayo todavía les va a dar algún rédito, o están peleando un cordón cuneta, un bacheo o una rotonda, porque más que eso no pueden pelear. Ahora, lo que no se dan cuenta es cuando uno se convierte en esclavo de estas decisiones, termina ninguneado por la gente, ¿no? Yo soy una esperanzada en que la mayor sabiduría la tiene el pueblo y la tienen los dirigentes que se expresan a viva voz y con conceptos muy fuertes. No hay término, no hay medias tintas. No. Y además ahora se vienen otras discusiones, pues se están preparando para la ley de glaciares y creo que hay gobernadores, también gobernadores peronistas, que están dispuestos a acompañar.
Sí, claro, porque tiene que ver con las mineras Sí. y el efecto que tienen sobre sus provincias y quiero ser bien pensada sobre sus provincias. Claro, sí, sí, entendemos pero todos. Ya he escuchado a la pastoral social, he leído esta mañana algunos conceptos donde dicen el agua es vida, el agua es desarrollo. Me parece que hasta la propia institucionalidad de la Iglesia Católica está opinando con el tema. Así que ahí va a haber un fuerte debate, Sí. porque ahí van a querer privar también los intereses provinciales, pero lo que tenemos que darnos cuenta es que esto de los incendios de la Patagonia no son casualidad. Conozco el tema, conozco Chubut, estos incendios tienen un objetivo a mediano, corto y mediano plazo de proyectos inmobiliarios. Sí, Bueno, están viniendo de Emiratos Árabes, de diferentes lugares, a consumar compras de tierras. Exactamente, y lo que va a suceder con la ley de glaciares va a ser exactamente lo mismo. Nos están despojando de nuestros recursos naturales, que es lo más importante que tiene nuestro país, junto con el recurso humano. Al recurso humano lo someten, lo precarizan, no solamente con el tema laboral, sino con el tema de salud. Hoy es un drama enfermarse. No hay programas que sostengan una enfermedad, sobre todo las enfermedades oncológicas o las más graves, e incluso han levantado el programa de cardiopatías congénitas. Es para terrible. Los niños. Yo estoy viendo mucho, ayer pensaba en esto, estoy viendo mucho en las redes sociales, algo que para mí es nuevo, no sé, o quizás yo no le había prestado atención, pero por ejemplo, ecografías por 20.000 pesos, electrocardiograma, o sea, veo cómo efectivamente esto que Milei prometía en la letra de su plataforma, que todos creíamos que era un disparate, se consuma, que vas a tener que negociar face to face la salud con un profesional. Exactamente, eso es lo que está pasando. Todos los casos, yo obviamente tengo reclamo de casos individuales, y es terrible realmente. Es la verdad que una persona que padece de una enfermedad grave, que tenga que ir en colectivo a mendigar un turno que se lo dan para los 27 días, como me pasó esta mañana, a los 27 días esa enfermedad y con suerte, y con suerte. No tiene retroceso. Entonces, yo lo que creo es que lo califiqué el otro día en mi intervención en la Cámara, no quiero ser autorreferencial con esto, pero quiero defenderlo porque me parece que es así. La política de este gobierno es una política de exterminio de las pymes, exterminio del trabajo, exterminio de las personas, sean discapacitados, sean los chicos del Garraham, es de exterminio, y la única manera que se entiende esto es que, bueno, la idea es que sobreviva el más apto, y punto, en todos los sentidos. Teresa, gracias. Estoy mirando tu perfil, militante peronista. Ricotera, ojo, porque está ahí nomás, diputada nacional de la provincia de Buenos Aires, secretaria general del Partido Justicia. Tenemos que llamarte un día para hablar de la faceta ricotera, Teresa. Ah, sí, pero yo soy asistente a las misas. Muy bien, o sea, ricotera en todas las de la ley, digamos, oficialmente ricotera. Acá habilitamos, ¿se cortó? No, está. Se cortó. Hoy estamos con una suerte increíble hoy. No, es maravilloso esto. Se cortó justo cuando le iba a decir que me pida un tema. Llamala de vuelta, dale, llamala si nos despedimos bien. Estamos escuchando a Teresa García, aparte, cómo no, preguntarle qué tema de los redonditos. Si no me echamos esto con un poco de música para la supervivencia, amigos y amigas, es muy complicado, ¿no? Pero esto que les contaba, realmente lo dejaba en agenda para hablarlo con algún profesional de la salud, el tema de empezar a ver ofertas sobre estudios médicos en las redes sociales. Una cosa realmente increíble. ¿La tenemos o no la tenemos a Teresa? No, ¿sí? Ok, ahí está llamando. Ahora sí, Teresa, para despedirte nada más, porque me estabas contando que eres asistente de las misas y se cortó, o sea, no es una injusticia de la vida. A las misas ricoteras, estuve en la última en Olavarría. Bueno, estuve en Tandil, sí, a pesar de la edad, como digo yo. ¿Qué tiene que ver la edad, caramba? No, por favor. Yo mantengo un enorme corazón por la música y la verdad que el Indio Solari para mí es lo más. Yo digo que tiene que ver la edad, uno de los últimos recitales que fui, después de saltar 2 horas salí con un dolor de ciático que me tuve que tomar todos los calmantes posibles, ¿no? Pero puede pasar. No importa, un tema, decime, un tema que te guste.
De los Redos. Me gusta Un ángel para tu soledad, Jijiji. Ahí está. Sí. Bueno, te va un tema, Todo. Teresa, gracias por recibirnos. Te mandamos un beso grande. Un beso. Hasta luego. Esa decía, claro que sí, Un ángel para tu soledad. Tu mediodía es mejor con Bonavita en la 530. En AM 530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM 530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM 530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Lo nuevo en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei, de Francis Rosenberg. ¿Podemos tolerar la política de la crueldad contradiciendo el preámbulo de nuestra Constitución? Un libro que recopila diversas perspectivas y analiza el fenómeno actual a fin de dar herramientas para transformar la realidad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria.
Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Hola, ¿cómo estás? Yo, yendo. Desde marzo, La García se suma a nuestra comunidad. Los mediodías de la 530 vas a tener información, análisis, entrevistas, debate, línea para pensar. Espérame. A partir del 2 de marzo, Cintia García está en AM530 Somos Radio. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Argentina desaparecida. Matar una generación en nombre de la patria financiera. El nuevo libro de Gustavo Campana. El neoliberalismo a sangre y fuego de la dictadura y los procesos que, en democracia, continuaron con el plan de Martínez de Hoz. Argentina desaparecida, a 50 años del golpe. Disponible en todas las librerías. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad siempre. 12:43 minutos. Llegó el momento dulce del programa presentado por los alfajores de La Dominga. Son alfajores peronistas los de La Dominga, ¿sí? Así que saludamos a los amigos de La Dominga y los invitamos a ustedes a que puedan ingresar al Instagram @la_dominga73. Los alfajores de La Dominga traen imágenes impresas en homenaje a figuras populares, además de producir otras delicias reposteras. Lo querés a Néstor en un alfajor, la querés a Cristina en un alfajor. Después te da lástima, no te querés comer los alfajores porque son preciosos. Al Diego, al General, bueno, lo que quieras, los tenés a todos allí, ideales para hacer regalos, les digo, amigos y amigas, podés hacer tus pedidos a @la_dominga73, ideales para regalar y compartir celebrando el pueblo en desayunos y meriendas con los alfajores populares de La Dominga. Y atenti, chicas, sobre todo porque llega la nueva colección de Ocoche, trabajo argentino de calidad y sumamente accesible. Ingresá en la página web para conocer los modelos de remeras, de chaquetas, de jeans. Sí, yo también tengo mis remeras de Ocoche que están buenísimas realmente. www.ocoche.com.ar o podés verlo también en el Instagram Ocoche_oficial, Ocoche con K. Consulta por compras mayoristas desde cualquier lugar del país. De hecho, ¿sabés qué? Cuando voy a La Pampa, voy a Renata y ahí me encuentro unas remeras, una de Frida Kahlo que me encanta, maravillosas remeras. 11 26 79 99 47 para consultas o podés visitar por compras minoristas el local en Alsina 32 Ramos Mejías. Ya te digo, consultá por los locales porque hay varios en donde vas a poder encontrar los productos. Muchísimas gracias, Ocoche, por acompañarnos. Y gracias a ustedes también aquí en el 11 32 000 530. Estoy viendo muchos mensajes. Claro que sigue Yair, me están preguntando, ¿sigue Yair? Sigue Yair a partir de la semana que viene. Vamos de 18 a 20 horas. No les voy a contar nada de lo que tengo. Así se los digo, nada les voy a contar porque los vamos a encontrar el lunes a las 18 horas con más Bonavita en 530. Esto sigue siendo Bonavita en 530, solo que nos cambiamos de horario, ¿sí? Así que, y el lunes
lunes me dijo Jair que regresa, no sé, espero que no me esté mintiendo, el lunes va a estar acá también. Creo que vamos a tener alguna voz que yo quiero mucho, que ya ha estado compartiendo con nosotros el aire, sumándonos a la mesa información, pero vamos a transitarlo juntos desde la semana que viene, insisto, cuando la 530 larga su nueva programación y estemos estrenando ese horario de 18 a 20 horas. Gracias, Pato, que nos está escuchando desde Entre Ríos, que me queda una pinturita. Gracias, Pato, te mando un beso grande, muchísimas gracias. Y esta que tengo puesta ahora es de Ocoche también, claro. Hubo un descarrilamiento, me cuentan, de un tren que está renovando las vías de tren Retiro Tigre en el paso bajo nivel, Avenida Sobremonte en Victoria. Gracias, no sé quién me escribe por acá, pero gracias, enseguida vamos a chusmear eso. Gracias, quien me escribe de Chascomús, por aquí ya miro lo que me están mandando, entre otros mensajitos, Beatriz que me habla, bueno, sí, que ya iré de vacaciones, perfecto. Norberto del Calafate, que me dice, escúchame, lo nombraste al Mufa y ahora está sufriendo las consecuencias técnicas en la transmisión, se te cayó el YouTube, se te cortó un llamado, hay que cuidarse, me dice Norberto del Calafate. Ok, por las dudas, no soy tan supersticiosa, pero por las dudas, por hoy ya estamos, no lo voy a volver a nombrar. Gracias, Pablo, que me dice que Jaldo apretó, bueno, hablando de esto que Teresa García nos traía al aire, ¿no? Que decía, bueno, lo que está sucediendo es que los gobernadores, no usó la palabra apretar, Teresa, o creo que dijo obligar, bueno, pero una palabra que indicaba que lo que estaba sucediendo es esto, que los diputados o algunos senadores estaban votando bajo presión de los gobernadores, y en este caso Pablo me dice, eso fue lo que sucedió justamente con Noguera, que un voto inesperado. En realidad Noguera lo que hizo no votó, dio quórum, ¿no? Después, gracias por aquí Pablo de Almagro, gracias Fanny, que me dice los diputados representan al pueblo, no al gobierno provincial, eso está establecido, así como los senadores representan a las provincias, y eso está en cualquier libro de educación ciudadana de cada año de secundaria. Bueno, gracias Fanny, gracias Augusto de Caballito, que ayer escuchó en un reportaje de Berco Pichetto, furioso con China y liviano con el FMI, Trump y su delirio. Bueno, Augusto, que nos manda un abrazo, y le mando un abrazo a Atilio, que va a estar en un ratito. Tenemos muchas cosas para hablar con Atilio, por supuesto que vamos a hablar de lo que sucede en México, complejo, lo de México, ya todos se enteraron cómo lo descubrieron al Mencho, ¿no? Un amante, claro, que fue a visitarlo, y en la operativa de inteligencia parece que estaba montado justamente sobre, hicieron un seguimiento, había infiltrados también, bueno, en fin, todo el culebrón que empieza a trascender ahora. Mate con Coco me manda una foto acá, Miguel Rosales desde Salta, felicitas, Miguel Rosales, gracias, Miguel, mira, tiene el matecito, se parece bastante a los que tomo yo, Miguel, con una bolsa gigante de coco al lado, te mando un abrazo grande. Militante del Mate con Coco, ¿qué te parece? Vivi de San Fernando, muchísimas gracias. Gracias, Julio, que nos desea suerte para el nuevo horario. Mandamos un beso grande a Julio y a todos los oyentes de Santa Rosa. Bueno, en fin, gracias a todos por estar aquí. 11 32 000 530, canal de streaming. Somos Radio AM 530.
¿Qué está pasando? Es una de las grandes preguntas. ¿Qué está pasando en la Patagonia con diferentes despliegues? La semana pasada había mucho movimiento en el aeropuerto de Bariloche, entonces, claro, empiezan a circular videos en las redes y hay poca información oficial sobre lo que sucede. Hay algunas voces protagonistas, hablábamos acá con Magdalena Odarda hace algunos días, la semana pasada, que está haciendo, la verdad, un trabajo pero muy interesante, con pedidos de informes que pocas veces ella es legisladora, que pocas veces encuentran respuesta, pero al menos intentando visibilizar bastante contracorriente lo que está sucediendo. Y este es uno de esos casos, porque ha pedido un informe al Ministerio del Interior que conduce Diego Santilli en respuesta a la presencia creciente de capitales y autoridades de Emiratos Árabes Unidos en zonas que son estratégicas para su provincia, para la provincia de Río Negro. Esta iniciativa surge en un contexto de alarma sobre las operaciones de compraventa que se están realizando en la Patagonia, que podrían vulnerar, según se señala, según la legislación, incluso te diría que no hace falta que una ley te lo diga, o sea, es una cuestión muy obvia. Si vos tenés una idea de país, una idea de soberanía y una perspectiva histórica, obviamente que entendés que no está bueno esto que está sucediendo, por lo menos que se sospecha que está sucediendo. La semana pasada, 2 aviones provenientes de Emiratos Árabes Unidos arribaron a Bariloche, esto es lo que te cuento. Trasladaban contingentes de funcionarios y ayer lunes el presidente de ese país aterrizó en el aeropuerto Teniente Luis Candelaria con un dispositivo de seguridad sin precedentes en la ciudad que incluyó 2 aeronaves, además de 15 vehículos y 3 helicópteros. ¿Entendés lo que te estoy contando? 2 aeronaves, para la oreja, o sea, capaz que estás distraído, pero el presidente de Emiratos Árabes Unidos llegó al aeropuerto con 15 vehículos, tientó una comitiva impresionante, 3 helicópteros, 2 aeronaves, por supuesto que no pasó desapercibida la visita. Lo que están advirtiendo es que este líder emiratí controla más de 50.000 hectáreas en Río Negro y acaba de firmar un mega acuerdo energético con YPF. Para Odarda, el propósito de la visita es mucho más que protocolar, según sostuvo la legisladora, viene con el objetivo de avanzar en la compra de extensas superficies en la región y en ese sentido, bueno, Odarda lo que dice es que estamos frente a una situación que demandaría o que exige por lo pronto una mayor transparencia y control del Estado. Ustedes saben en qué están rematándolo justamente, ¿no? Están en otra. Así que bueno, pedido de informe. Si alguno se lo cruza a Santilli por ahí, le puede preguntar qué están haciendo acá, cuántas tierras le van a autorizar, les van a vender. Odarda dice que las operaciones se están produciendo en áreas de alto valor estratégico por la ubicación geográfica y por la infraestructura crítica y recursos naturales de la Patagonia. Sí, hay un documento bastante extenso que lo mandó esta mañana Magdalena Odarda, seguramente hablaremos con ella en los próximos días, me parece que vale volver a llamarla para que nos siga contando, porque se nos pasa el tiempo hablando de uno de los temas y la verdad que son un montón de estas operaciones que se están viendo y que están generando preocupación. Seguramente muchos de ustedes, que los más activos en redes, porque no sale en muchos otros lugares, habrán visto esta sospecha en el lago escondido de esta, no es una sospecha, pues hay fotos de una construcción subterránea tipo búnker, que muchos se preguntan por qué están haciendo eso, que es solamente un antojo, tiene algo que ver con alguna suerte de despliegue militar en tierras de Joe Lewis, en fin, todas las dudas que esto genera, Y en este caso, insisto, Emiratos Árabes, presencia de capitales de Emiratos Árabes Unidos en Río Negro.
Estamos más entregados que alfajor de Bondi, me dice de Córdoba. No la tenía esa, pero es buena, la voy a adoptar. Muchísimas gracias. Gracias, Martina, que me cuenta algo de un sobrino en Santa Rosa. Bueno, le mandamos un beso a los dos. ¿Qué pasa con la esposa de Beretilnec, que está acomodada en YPF? Claro, ¿se acuerdan cuando hablábamos de Fred Machado? Parece que quedó atrás en el tiempo, ¿no? Nadie quiere volver a hablar de Fred Machado y nadie dio las explicaciones que tenía que dar al respecto. De hecho, la tenemos a Lorena Villaverde, una cosa realmente increíble. Hoy me escribieron las abogadas, a quienes les voy a mandar un beso grande, que me acompañaron en la denuncia en su momento, a Romina Ávila, Pau, que hay novedades porque haciendo informes sobre Lorena Villaverde recibí amenazas y la novedad que tengo es que las amenazas provenían justamente de la provincia de Río Negro, ¿no? Ya vamos a saber un poquito más al respecto, pero bueno, un silencio total. Villaverde no pudo asumir como senadora, quedó en diputados, está ahí, y tenía mucho para explicar con respecto al famoso primo de Fred Machado. Beretilnec nunca lo hizo, su compañera tampoco, nunca le hizo, porque recuerden que incluso les adjudicaron lugares para la explotación, diferentes explotaciones mineras. Bueno, era empleado de la provincia, además. Bueno, en fin, todo eso que había que explicar nunca lo explicaron. Pasó la campaña, pasaron las elecciones. Villaverde fue elegida senadora, después no asumió. Se lo llevaron a Fred Machado, que antes de irse dijo: si hablo, se cae el país. Bueno, por ahora no habló. Vamos a ver qué sucede. Hablando de alfajores o cosas dulces y que hoy nos están trayendo mucha amargura. Georgalos vuelve a suspender trabajadores y reduce los sueldos un 20%. Es una crisis que ya había generado noticias, lamentablemente. Se desató en el último trimestre de 2025. La empresa que creó las icónicas golosinas de Argentina, como el Mantecol, notificó una nueva ronda de suspensiones que involucra a delegados sindicales y personal con más de 30 años de antigüedad. Finalizado el proceso de suspensiones, que se extendió por 3 meses y que acaparó la totalidad de 600 operarios en la planta Victoria, ahora este periodo de suspensiones arranca con una tanda de 20 trabajadores que van a sufrir un recorte del 20% de sus salarios. Realmente catastrófico todo lo que les voy contando, porque todos los días tenemos diferentes lugares que despiden, que ajustan, que no pueden pagar los salarios. Ayer hablábamos con los trabajadores de Aires del Sur, la fábrica de aires acondicionados, que tomaron la planta porque no les pagaron desde enero en adelante y tienen mucha incertidumbre con respecto al futuro. Y en estas últimas horas se lanzó un nuevo programa de retiros voluntarios para trabajadores y trabajadoras de medios públicos, incluida Radio Nacional. Vaciamiento se llama esto, ¿no? Porque están los compañeros y las compañeras sumamente asfixiados, cobrando 2 pesos, perseguidos realmente porque la forma de trabajar que tienen en este momento. Bueno, no sé si podemos hablar en la semana, en todo caso, con alguno de los referentes, alguno de los delegados. Es muy compleja y además vaciaron Radio Nacional completamente. Así que ahora asfixiados, con 2 mangos en el bolsillo, trabajando en una situación que es realmente insalubre, les dicen: ¿te querés ir? Y esperan que sí, esperan que se vayan la mayoría. 3 en punto, vamos a hacer una tanda. Cuando regresemos lo tenemos al querido Atilio Borón. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow!
Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. 13:04 minutos. ¿Lo tenemos al señor Atilio Borón ya conectado? ¿Cómo le va, maestro? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Felicita. Tanto tiempo. ¿Cómo estás, querido Atilio? Bien, bien. Ahí un poco atiborrado de noticias. Claro. ¿Verdad? Me imagino. Bueno, vos lo reflejás un poco ahí en tu programa, ¿no? La cantidad de datos, novedades, acontecimios. Sí, apabullante, sí, es difícil, digo, tener noción o una mirada 360, ¿no?, de lo que sucede. No, yo diría que la densidad histórica de este momento es poco menos que sin precedentes, ¿no? Fíjate vos que están todos los pilares, por ejemplo, el sistema internacional en conmoción, sí. Se realinean las potencias, nuevas alianzas, bueno, en fin, tentativas de resolver problemas como por ejemplo el tema de Gaza, ¿verdad?, donde prosigue el genocidio ante el fracaso rotundo de los organismos internacionales que fueron creados precisamente para evitar eso. Seguimos con la guerra en Ucrania, no hay perspectiva de solución. Y bueno, estamos viendo iniciativas muy raras como esta Junta de Paz, sí, que creó el presidente Donald Trump, y a la cual claro. Pero vos fíjate que lo hacen sobre un territorio que no es de ellos, o sea, entra en un territorio devastado en un 90%, no queda prácticamente sino una mínima parte de los edificios en pie. Dicen ahí, bueno, vamos a limpiar, ya hay un personaje que se encarga de eso, además que ha tenido el mal gusto de decir, me voy a hacer cargo también de los cuerpos que hay ahí, porque evidentemente hay un cálculo que circula en los organismos especializados que se calcula unas 10.000 personas que están bajo los escombros, ¿no? Qué terrible, claro. Sí. Entonces, removés escombros, personas, bombas que no han detonado, o sea, toda una operación de una complejidad enorme, a los efectos de hacer ahí una especie de riviera, una costa, digamos, la Riviera Maya en México, una sucesión, ¿verdad?, de grandes hoteles, de super lujo, de 5 y 6 estrellas inclusive, en un territorio ocupado.
Y sobre la mesa, además, pensar de que los 2 millones de gazatíes se van a quedar cruzados de brazos y no van a querer recuperar lo que es suyo. No, pero aparte mirarlo con perspectiva que ni siquiera tiene que ser histórica de lo que pasó en este último tiempo, o sea, sobre la sangre del pueblo palestino van a construir un desarrollo inmobiliario. Yo no creo decir, ese es el proyecto de Trump al cual se han plegado una serie de países, entre los cuales el nuestro, para nuestra desgracia. Bueno, nosotros tenemos la desgracia, tenemos el lamebotas mayor del imperio, lo tenemos en Argentina, ¿verdad? Pero además los países que están, son países que tienen muy dudosas credenciales democráticas, cuando no abiertas dictaduras tradicionales como Arabia Saudita, te das cuenta, los Emiratos, Bahrein, bueno, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes, digo, o sea, no hay ninguno de los países que de alguna manera fueron los grandes animadores de Naciones Unidas y de el funcionamiento del sistema internacional. O sea, un grupo de tipos, además que pagan $1.000 millones para ingresar a ese club, va a ser una especie de Nordelta en el Mediterráneo, claro, donde ese Consejo de Paz tiene un presidente vitalicio, que es Donald Trump, sea él elegido, es su idea, él cobra los $1.000 millones. Pero qué raro que nosotros no los pagamos, Atilio, ¿cómo nos quieren? Nos quieren mucho, nosotros vamos a pagar más de $1.000 millones, Feli, vamos a pagarle de Ushuaia, que va a valer pero muchísimo más que eso. ¿Viste cómo nadie habla del puerto de Ushuaia? Sale la platita desde Ushuaia, que era para la provincia antes, de Tierra del Fuego, hacia Nación, y nadie dice nada, nadie pregunta nada. De hecho, estaba viendo, Atilio, que los sueldos de los trabajadores que dejaron afuera del puerto de Ushuaia los tuvo que pagar la provincia, porque ni siquiera le pagaron el sueldo a los trabajadores que todavía están en banda, están con una incertidumbre total. Es una vergüenza, te digo, es una vergüenza. ¿Cómo no estamos hablando de esto? Es increíble, ¿no? Porque pasa absolutamente bajo el radar. Es que yo creo, mira, yo tengo una hipótesis, creo que las sociedades contemporáneas, no solo la Argentina, digo esto para no empezar a clavarnos puñales. Que venimos ya hace un tiempo. Pasa en Chile, pasa en Brasil, pasa en Italia. Son sociedades que han quedado como insensibilizadas de tipo de cosas, que han admitido las reglas del juego del neoliberalismo salvaje. La competencia es brutal, o ganas o pierdes, y si pierdes no tenés ningún derecho al pataleo, ¿verdad? Y además ellos han logrado muy exitosamente instalar la idea de que la política es la esfera de la corrupción, de la inmoralidad, del robo. Y por lo tanto, todo eso hace que la gente se convierta en lo que Bertolt Brecht, en un pasaje maravilloso de su obra, habla del analfabeto político. Dice, ese es el peor de los analfabetos, porque es el que no se da cuenta que a él lo explotan, lo oprimen, lo marginan, lo humillan, y sigue feliz de la vida como un pavote, te das cuenta, pensando que está en el mejor de los mundos. Acá lo estamos viendo, yo estoy harto, mirá, ya, de hablar con gente joven que está muy mal en esta situación. Le dicen, bueno, hay que dejarlos gobernar, también vos qué querés, poner palos en la rueda. Digo, no, pero es que si vos dejás que este plan se concrete hasta el final, vos vas a estar viviendo, digamos, en un contenedor de basura. No vas a poder pagarte ni siquiera este modesto monoambiente que tenés acá. No, pero eso es cuento del pasado, no se puede volver al pasado. Fíjate vos cómo ha aprendido esa idea, ¿no? Sí. Producto de la famosa batalla cognitiva. Batalla cognitiva que es fundamental, te define lo que puede ser, lo que no puede ser, lo que está bien, lo que está mal, cuándo, cómo, etcétera. Y hay esa pasividad. Ahora, en algún momento, yo digo siempre, los procesos históricos de repente revientan por donde uno menos lo piensa. Sí. Yo pongo siempre un ejemplo que es antiguo, pero ya que Macri habló de que un pobre hoy vive mejor que un rey. Igual, escuchame un poco, hoy una compañera me decía... Digo, la creatividad de la derecha argentina... es increíble, es increíble, pero hoy alguien me decía, teniendo en cuenta que Julián Aguada parece que está saliendo con el rey, quizás esa frase tenía que... Las múltiples lecturas que se pueden hacer.
Te cuento, a propósito de estos cambios, esta mutación en el sentimiento y en la sensibilidad social, o sea, es que Luis XVI, el rey que finalmente fue ejecutado junto con su mujer, que era María Antonieta. Sí. María Antonieta era mucho más inteligente, mucho más viva, mucho más así perceptiva que él. Y tenía un diario en donde ella anotaba los acontecimientos del día. La noche del 14 de julio, ella prolijamente abrió su diario y escribió: se cuenta que hubo incidentes aislados en unas panaderías en el barrio de La Bastilla, lejos de París. Dice, nada más que eso, afortunadamente. Claro. Nada menos que eso fue la chispa que incendió y que puso fin al orden feudal que tenía 500 años. Claro. Entonces, de repente, todo parece estar normal y bueno, tenés una chispa y se incendia la pradera. Yo no estoy diciendo que acá estamos ya en esa situación, pero me parece que la acumulación de todas estas tensiones, presiones sobre la gente, evidentemente, en algún momento alguien tiene que darse de cuenta y decir, che, nos están engañando. Claro. Nos endeudando a 100 años plazo. La deuda que ha contraído este gobierno es absolutamente impagable. Vamos a tener que entregar la Mesopotamia, la Patagonia, Cuyo, todo, porque no va a poder pagar jamás. En algún momento alguien tendrá esa idea. No sé si la reacción es por ahí, la verdad que a nosotros nos encantaría que sea por ahí la reacción. Me parece que a veces es mucho más sencilla como, che, se quedaron con mi plata, che, no puedo, ¿no? Me parece que cuando se produce esa reacción que es general, no sé si es porque compartimos una mirada de la política, de la soberanía del país, etcétera, ¿no? Por ese tipo de preocupaciones. Sino, quizás mucho más, no sé si usar la palabra egoísta, pero bueno, pasó se quedaron con lo mío inmediatamente. O sea, no te queda otra que salir, te obligan a salir. Es una cuestión de supervivencia, más que de comprensión histórica, ¿no? De política. Claro, bueno, en el 2001, cuando la gente de clase media, ¿verdad?, se dio cuenta que se habían quedado con sus ahorros, sí, y el famoso tema aquel de que depositó dólares, cobrará dólares, ¿verdad? Fue un chiste macabro que hizo el presidente provisional Eduardo Duhalde. Sí. Bueno, después la gente sale a la calle. Y entonces la consigna, piquetes, cacerolas, la lucha es una sola, etcétera. Pero bueno, yo aspiro a que el pueblo argentino, que tiene una larga historia de lucha, ¿verdad? A veces nos olvidamos de que la construcción del Estado Nacional en la Argentina se concretó después de 70 años de declarada la independencia, ¿verdad? Desde 1810 a 1880. O sea, habla, digamos, de un territorio en donde, bueno, la gente tiene capacidad de movilización, de respuesta, etcétera. Pero bueno, en fin, nos van a mandar a hacer como el Perú. Ahí tenés el otro ejemplo. Sí. Maravilloso, 9 presidentes en 10 años, dicen, algunos dicen 8 o 9 años, bueno, pero la idea, una tremenda inestabilidad política que contrasta con las aguas tranquilas de la macroeconomía. Claro. ¿Te das cuenta? O sea, hay una total disyunción entre la vida política y la marcha de la economía. La economía no es que anda bien. Para algunos sectores muy minoritarios anda muy bien, ¿verdad? Los sectores vinculados a las exportaciones mineras y algunos otros negocios tienen un dólar asegurado desde hace muchos años a 3 soles por dólar, ¿verdad? El sol es la moneda allá del Perú, pero tienen, digamos, una cantidad de gente debajo de la línea de la pobreza, calculan mínimo 55-60%. Claro. Es apenas 5% de la mano de obra del país en condiciones de sindicalización, entonces no hay conflicto por ese lado, o el que hay es muy débil, y todo el proceso político marcha por otro lado, porque los grandes señores del dinero y las señoras del dinero tienen todo aquello arreglado. Y este es el modelo que tiene esta gente en su cabeza. Sí. El empobrecimiento masivo, la destrucción de la organización sindical, de la organización social, la neutralización de los partidos políticos, que van a hacer ahí simplemente apariciones esporádicas en las campañas electorales. ¿Sabes cuántos candidatos hay ahora a la presidencia del Perú
hay en este momento 35 candidatos. Una locura. La locura total, la dispersión absoluta, Total, ¿verdad? Sí. Pero el presidente del Banco Central hace casi 20 años que está ahí y nadie lo toca, nadie lo mueve. Ahí se termina. ¿Qué pensaba el otro día? Pedro Castillo está preso todavía. Sí, totalmente. Ha pedido el indulto al nuevo presidente, negado, pese a que este nuevo presidente, Valcárcel, pertenecía a la fuerza que lo proyectó a la presidencia a Pedro Castillo. Claro. Para que vean, digamos, cómo las tranzas, las negociaciones, la ruptura de los acuerdos más elementales están al orden del día. Bueno, ahí tenemos entonces Perú, y lo que podría contrastar con eso, hay buenas noticias en relación a Colombia. Quiero marcar eso, porque las encuestas, sabemos que tenemos elecciones en abril, si no me equivoco, y el candidato del pacto histórico, que sería la continuación del gobierno de Gustavo Petro, que es Iván Cepeda, actualmente un senador, está muy bien posicionado. Mira qué bien. Para la primera vuelta e inclusive para la segunda vuelta, en pelea con los otros dos candidatos que más o menos se le podrían arrimar, que son variantes del uribismo, una variante más blanda y una variante más dura. Sin embargo, viene muy bien, y el nivel de aprobación de la gestión de Petro en Colombia está bastante bien, por encima del 50%. Realmente esa es una buena noticia. Hay que ganar esa elección, fundamental, porque si Colombia cae en la corriente de la extrema derecha radical, al estilo argentino, Chile con Cast, Bolivia, Ecuador y todo lo demás. ¿Y tiene candidato fuerte la derecha, la extrema derecha? Perdón, no te escuché. ¿Tiene candidato fuerte, digo, la extrema derecha? Tiene un candidato, sí, sale Paloma Valencia. Ajá. Es la preferida, la que está apoyando abiertamente Álvaro Uribe, pero no tiene mucha fuerza. Esto hasta ahora se ha visto. Pero ojo, porque Trump va a intervenir también en esa elección. O sea, ahora ya tenemos que poner un nuevo actor en escena cuando hacemos un análisis electoral, y de repente tenés que poner en cuenta ahí, bueno, qué es lo que está pasando con Donald Trump, y si va a intervenir o no va a intervenir. Sí, porque está jugando abiertamente. Y se jacta de eso, ¿no? En la Mesa de la Paz que hablabas, que hacías referencia, habló incluso del caso argentino, venía perdiendo hasta que lo apoyé. Sí, lo sacamos. Y ahora, en el caso de Colombia, la importancia de ese país desde el punto de vista geopolítico es enorme. Felicita, porque es el único país bioceánico que hay en Sudamérica. Ningún otro país puede pasar del Atlántico al Pacífico. Colombia puede. Colombia tiene playas sobre el Caribe, sobre el Atlántico, y pasás por lo que sería el tapón de Darién, como se le llama, que es una selva, pero es angosta, no es muy grande, y directamente caes en el Pacífico. Y eso para Estados Unidos es algo de una enorme importancia, teniendo en cuenta que puede haber problemas con el Canal de Panamá. Va a haber problemas seguramente si las cosas siguen como están hasta ahora, y por lo tanto Colombia es una joya que ellos no quieren dejar al azar por ningún motivo, ¿no? Atilio, te quiero preguntar por lo que está pasando en México, porque la verdad que azorados veíamos las imágenes, los momentos de violencia, la reacción después de la muerte del Mencho, y accionar en tándem con Estados Unidos también, ¿no? Sí, aunque Clara Sheinbaum salió a decir de que la operación había sido íntegramente local, que no había habido colaboración de los Estados Unidos, etcétera. En principio yo le creería, pero también hay que tener en cuenta que las fuerzas de Estados Unidos están muy metidas, ¿verdad? Por ejemplo, los servicios de inteligencia están muy metidos en México, como están acá, ¿no? Sí. A ver, para tener una idea, porque a veces uno piensa en chiquito, Estados Unidos tiene 18 agencias de inteligencia, no solamente la CIA. La CIA es una de las 18, la más importante, pero luego cada rama del ejército, cada ministerio importante tiene su propia agencia de inteligencia, que emplean a casi, mira vos, 1.200.000 personas. Están ahí en el payroll, como dicen ellos.
tienen gente de más para mandar a todos los países. Seguramente están actuando acá en la Argentina, en México, en Chile. En México lo crucial fue la relación de El Mencho con esta novia que tenía, ¿no es cierto? La siguieron a ella y dieron con él. Sí. Y ahí, digamos, una balacera fenomenal. Mirá que murieron 25 funcionarios militares de la Guardia Nacional Mexicana. Sí. O sea, fue un combate realmente... Sí, hubo un enfrentamiento, digamos. Impresionante. Y después, además, para colmo, lograron la liberación de los presos que estaban en esta cárcel, ¿no es cierto? Que salieron 23 de ellos, que estaban vinculados al narco, y ahora, digamos, ahí hay un problema muy serio. En general, estas guerras de sucesión de los capos narcos son muy sangrientas y salpican para todos lados. Dicen que la que va a ser la sucesora es la mujer de él, la esposa del Mencho, pero tiene que haber algunos otros candidatos por ahí y vamos a ver seguramente muchos conflictos internos, pero el temor también es que puedan iniciar una oleada de atentados criminales en contra de objetivos civiles, y eso tiene muy preocupado al gobierno de México, ¿no? Claro, sin dudas. Atilio, querido, no quiero abusar de tu tiempo, pero sé que vos querés pasar por Cuba y yo también quiero que pasemos por Cuba, porque además, hablando de temas que están solapados, la situación es cada vez que hablamos, la situación es peor. Es una situación muy difícil. Claro, mira, lo de Cuba puede sintetizarse así: se pasó del bloqueo a un plan genocida, ¿verdad? El bloqueo de alguna manera no te impedía a vos tener abastecimientos de insumos básicos, de alimentación, de medicina, de funcionamiento cotidiano. Hoy en día, digamos, Cuba está en una situación actual en donde se le regatea el acceso al petróleo, sin el cual no hay electricidad en Cuba. Están los paneles solares que están armando aceleradamente. China ha hecho una enorme contribución en ese sentido. Ya los paneles solares tienen un aporte significativo al total de los kilowatts que se emplean, pero de todas maneras eso está incompleto y hay que dar una gran batalla para romper ese bloqueo. Hay expresiones que parecerían ser en la justicia de los Estados Unidos, con jueces muy enojados con Trump, que van a inclusive cuestionar el secuestro de buques que van a Cuba, ¿verdad?, llevando alimentos, ayuda humanitaria o petróleo. O sea, no las tiene todas consigo Trump en ese sentido. Y además hay países que dicen: nosotros vamos a seguir comerciando con Cuba, no importa lo que diga el señor Trump. Por ejemplo, Rusia, que está mandando un petrolero que está navegando para allá, escoltado por una nave militar, creo que es un crucero o tal vez una nave un poco más pequeña, pero que va de escolta a ese petrolero dirigido a las costas de Cuba. Es absolutamente fundamental que le demos una mano a Cuba en este momento. Es el momento más peligroso en toda la historia desde el 1 de enero de 1959 hasta ahora. Y hay, digamos, muchos movimientos de solidaridad importantes que se están movilizando en todo el mundo. A esto quiero agregar una carta abierta que escribió Adolfo Pérez Esquivel a Barack Obama, instándolo a Obama a usar su influencia, la poca que le queda, pesimista en eso, para que el gobierno de los Estados Unidos dé marcha atrás. El Congreso tiene que dar marcha atrás, hay que entender eso. El tema del bloqueo, la complejidad que tiene en Cuba es que desde el año 1996, con la ley Helms-Burton, ya las decisiones sobre el Congreso pasaron a depender del bloqueo, pasaron a residir en el Congreso. Eso fue el tremendo error de Bill Clinton, ¿no es cierto?, que muy presionado por todo el escándalo de Lewinsky y todo,
lo apretaron y firmó eso, lo cual hace muy difícil el levantar el bloqueo y conseguir la mayoría en el Congreso de que se levante el bloqueo. Pero creo que hay otros mecanismos, boicots internacionales en contra de productos de Estados Unidos, en contra de naves de los Estados Unidos, en contra de despachos de mercancías hacia Estados Unidos o mercancías que vienen de Estados Unidos. Creo que el papel de los sindicatos portuarios en este momento es de mucha importancia. Sí. Atilio, querido, siempre es un lujo escucharte. Mira, te voy a contar qué tenemos mañana, así de paso le adelanto también a la audiencia porque sé que les va a interesar. Es más, si querés sumarte, Atilio, estás invitado. Hay una delegación de jóvenes palestinos y palestinas que a través de una fundación de España están visitando la Argentina, teniendo diferentes encuentros y contando justamente el drama del pueblo palestino. Mañana los vamos a tener acá en el estudio. Maravilloso. Vamos a estar charlando con ellos. Bueno, y mañana a la tarde vamos a tener el café virtual de vuelta. Qué bueno, bien. Mañana mañana miércoles de 7 a 9 de la noche, el café virtual, entren a atiliogorón.com.ar / café virtual, porque vamos a estar hablando de estos temas, vamos a estar hablando de Perú, vamos a estar hablando de la situación internacional de Cuba, del Consejo de la Paz y todo eso. Tengo 2 invitados de lujo, como dicen los periodistas. Muy ¿verdad? Muy bien, señor. Mesaza, una mesaza mañana para el café. Bueno, muy bien. Atiliogorón.com, entramos ahí para registrar. ¿Perdón? Entramos en atiliogorón.com para registrarnos para el cafecito. Así es. Perfecto. Así es. El efecto Macri se nota porque te escuché entrecortada toda la entrevista. Caramba. O sea, por eso algo. Quedamos mufados de una manera increíble. No sé qué pasa, nunca nos había pasado. No, pero bueno, no sé cómo se anula mufa, tiene que haber alguna forma de anular mufa, lo voy a googlear. Tiene que haber una primera vez, Félix. Bueno, y de todas maneras, el martes que viene, por supuesto, estaré ahí como un soldado a las 6 de la tarde. Pero muy bien, con nuevo horario y todo. Querido Atilio, abrazo grande, gracias por estar. Hasta luego. Adiós. Atilio Borón, lujo, todos los martes aquí en el programa y por supuesto también lo vamos a tener la semana que viene, o sea, con el nuevo cambio horario. Atilio sigue firme aquí con nosotros. 13:29 minutos, vamos a hacer una pequeña tanda, enseguida estamos de regreso, estamos hasta las 2 de la tarde. Bonavita, en la 530. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Patria Mama, vitrales y esculturas de Héctor Chianetta, con prefacio del Papa Francisco. Un libro a todo color y de gran formato, con cientos de reproducciones que nos muestran vitrales y esculturas que expresan la comunión de la luz con la Madre Tierra. El vidrio y la arcilla, jugando con el agua y el fuego, exponen una apasionada cosmogonía sobre lo político y lo espiritual del gran artista argentino Héctor Chianetta, a la memoria de Rodolfo Kusch. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus, libros para una cultura de la integración. La AM530 se agranda, suma nuevas voces y renueva su programación. Llega Cintia García a los mediodías de la radio. A las 18, en su nuevo horario, Felicitas Bonavita te acompaña en el regreso a casa. En este 2026, seguí escuchando las voces que te representan. Roberto Caballero, Daniel Tonietti, Sandra Russo, Amado Vudú, Carlos Polimeni, Osvaldo Quiroga, Pablo Caruso, Camilo García, Horacio Berbisky, Nicolás Márcico. AM530, somos radio, somos comunidad.
Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Tu mediodía es mejor con Bonavita en la 530. Muy bien, les agradecemos a todos los que se sumaron a comunidad. Invitamos, por supuesto, a todos aquellos que todavía no lo hicieron en este 2026. Gracias al esfuerzo de nuestra audiencia. Construimos todos los días un medio que te informa, toma posición y dice lo que otros callan. Así que a los que se sumaron les decimos gracias. Y a vos que todavía no lo hiciste, te pedimos una mano. Formar parte de la 530 es bancar la radio de las madres. Siendo una comunidad, además tenés beneficios, entradas al teatro, recitales, charlas exclusivas y descuentos en productos. ¿Cómo tenés que hacer? Bueno, es muy sencillo. Ingresás en www.am530somosradio.com
cliqueás en asociate, elegís la suscripción que mejor te queda, apretás unirme y listo. Si preferís hacer transferencia y no asociarte, podés hacerlo con el alias Radio AM530. Y por supuesto, tenés un número de WhatsApp exclusivo para comunidad, 1164 19 16 50. Sumate, acompañanos, banca a la 530. 13:36 minutos. Lo tenemos al señor Germán Pinazo en línea. Germán Pinazo, rector de la Universidad Nacional General Sarmiento, por supuesto, integrante de este espacio. ¿Cómo estás, Germán, querido? ¿Cómo va? Tanto tiempo. Es la primera vez que te saludo en 2026. Para mí es que toda esta discusión de financiamiento universitario es una excusa para... Obviamente, para llamarte. Sí. Bueno, sí, justamente queremos escucharte porque sabemos que ahora el gobierno tiene una oferta para hacerle a las universidades, ¿no? Hay un nuevo proyecto. Sí, en realidad hay algo ahí de... El gobierno no puede hacer una nueva oferta. Lo que el gobierno tiene que hacer es cumplir la ley, digamos, ¿no? Porque... Sí. Hay algo raro ahí en cómo se comunica, cómo lo intenta instalar el gobierno y cómo aparece en los medios de comunicación, que es que hay un elefante sentado en el medio de la habitación y parece que nadie lo ve. Hay un gobierno que se está negando a cumplir tanto con una ley que fue aprobada por el Congreso, que resistió un veto presidencial, que resistió un intento de que sea removida de manera ilegal en el proyecto de ley de presupuesto, y que tiene desde diciembre una medida cautelar que lo obliga a pagar de forma inmediata al Gobierno Nacional, y el Gobierno Nacional no paga. Nada, no Entonces paga. El gobierno, en lugar de presentar un proyecto que además es una cosa totalmente insostenible, porque es un proyecto que frente al 59% de aumento salarial que correspondería con la ley vigente, el gobierno ofrece 12,3% en 4 cuotas, digamos, además de ese contenido, que si querés después lo discutimos, pero es una cosa que causa gracia. No hay una negociación. O sea, nosotros, hasta donde yo sé, Felicitas, hasta donde creo que vivimos en una república, y además del poder ejecutivo está el poder legislativo y el poder judicial. Hay dos poderes del Estado que le están diciendo al Estado Nacional que tiene que pagar una ley. Y lo que nosotros estamos en presencia es de un poder ejecutivo que se niega a pagarla. Y que no tiene impedimentos materiales para hacerlo. El Poder Ejecutivo dice en la apelación que hizo a la cautelar, que la puede apelar pero debería pagar igual, dice que no tiene los fondos para hacerlo. Los fondos son de 0,2 puntos del PBI, 0,25 del PBI, hay que ver cómo está actualizado eso, pero le propone al Congreso de la Nación una ley por la cual deja de recaudar 4 veces más, con lo cual no hay ningún impedimento material que haga que el Poder Ejecutivo no esté en condiciones de pagar la ley. Entonces, o sea, nosotros no estamos en una negociación, estamos en una situación con un Ejecutivo autocrático, digamos. Yo entiendo que acá debe haber una cuestión de extorsión que es bastante similar a lo que pasa con las provincias. ¿Es esto o no es nada? Y ya te demostré que puedo no darte nada. Te voy a leer un textual de La Nación en este momento. Entre comillas, textual. Aunque prefieran no decirlo en público, la mayoría de los rectores del país está de acuerdo. Si bien hoy contamos con un fallo a nuestro favor en primera instancia en la justicia, el gobierno apeló y nada nos garantiza que la justicia resuelva la cuestión en tiempo perentorio. Si se aprueba esta ley, el financiamiento de todas las universidades está garantizado y ahora no lo está, justificó una importante autoridad de la UBA. Es decir, ¿van a quebrar con esta lógica y van a dividir, que es lo que pretenden, a las universidades? No, mira, lo que yo te puedo responder es que primero los rectores no somos las universidades. Los rectores, rectores, las autoridades, somos autoridades coyunturalmente electas. La comunidad universitaria tiene 2 millones de estudiantes, 250.000 trabajadores docentes, 50.000 no docentes, y hay todo un país que se movilizó para que una ley se cumpla. Quienes ocupamos un lugar coyuntural de autoridad no somos las universidades y no podemos decidir por las universidades de conjunto, porque además acá está una cuestión de salarios. Acá hay 5 federaciones sindicales docentes, está la Federación de Sindicatos No Docentes, digamos, acá no somos las autoridades del Consejo Interuniversitario y menos de una universidad. Si ahí citan a la UBA, yo no lo sé, la verdad que no sé. No, por eso te dije, no te lo cito textual, pero alta fuente, sin nombre, sin apellido. Hay una cosa muy porteñocéntrica de pensar que la UBA es el sistema universitario. También, la UBA es el 15% del universo estudiantil, 15%. Nosotros vivimos en un país que tiene 60 universidades, por lo tanto,
yo ahí matizaría todo. No somos el Consejo Interuniversitario, además, yo también te aclaro, el Consejo Universitario hizo una declaración el otro día, el viernes pasado, ya no sé bien qué día es, pero el viernes pasado, diciendo que se tiene que cumplir la ley, y el pronunciamiento del Consejo Interuniversitario es que se tiene que cumplir la ley. Entonces, eso es una estrategia de difusión, pero aprovecho esta pregunta para aclararte esto. Quienes ocupamos coyunturalmente un lugar de autoridad no somos el sistema universitario, y entonces, aunque haya alguna autoridad que esté preocupada, porque efectivamente el gobierno va a hacer eso, hoy justo hablaba con el secretario de Administración de la universidad que me informaba que la resolución por el salario de febrero vino con 0% de aumento también, claro. Con lo cual el gobierno está tratando de destruir el sistema universitario, como viene intentando hacer. Felicitas, nosotros, los trabajadores universitarios perdieron de los últimos 26 meses 7 sueldos. Claro. A valores de noviembre del 23. Es como si 7 meses no lo hubiesen pagado. Necesitamos un aumento del 59%, aún con esta inflación subestimada que mide el INDEC, para obtener el poder adquisitivo de noviembre del año 23, con lo cual el gobierno está tratando de destruirnos y está tratando de extorsionar. En términos personales y en términos institucionales, el Consejo Interuniversitario lo que está diciendo es que hay una ley vigente y que se tiene que cumplir. Y otra cosa no podría hacer, porque si no el Consejo Interuniversitario estaría avalando también una es todo un mamarracho, del Ejecutivo. Claro. Sí. Entonces, no hay ahí grietas, digamos, ¿no? Lo que la sociedad argentina está discutiendo ahora, como el asunto acá es lo que hemos discutido en las columnas otras veces. Hay una estrategia del Ejecutivo de romper todo, y cada semana estamos discutiendo o una reforma laboral que te paga con arroz jornadas de trabajo de 15 horas, la semana siguiente la violación de leyes y de fallos judiciales, entonces es muy difícil no estar anestesiado. Pero nosotros estamos discutiendo si estamos viviendo en una autocracia o no. El Ejecutivo tiene que cumplir la ley. Esta discusión en el Congreso es una discusión que no tiene ningún sentido. El Congreso no puede aprobar una ley mientras el Ejecutivo no cumple la anterior sobre el mismo tema. Es un disparate absoluto. Hablamos de salarios, pero no hablamos de gastos de funcionamiento de las universidades, Germán. Y ahora hay tarifazos, aumenta, lo sentís vos en tu casa, te llega la factura de luz y esperemos que llegue el frío para ver lo que sucede también con las de gas. Esto las universidades también lo van a sentir. ¿Cómo están con la plata para el funcionamiento? Nombro lo básico, ¿no? Funcionamiento de una universidad. El poder adquisitivo de la cuota de gasto de funcionamiento está alrededor del 47% del que tenía hace 3 años. En ningún momento de la gestión del gobierno superó el 55% del que había arrancado en el año 23, y a eso vos le tenés que sumar el recorte de todas las partidas presupuestarias que hacen a la vida universitaria, que no formaban parte de nuestros presupuestos y que venían del Ministerio de Educación, ahora de la Secretaría de Educación. Yo te digo, la partida de infraestructura universitaria que se ejecutó 0 en el 24, 0 en el 25 y ahora directamente desapareció del presupuesto. O sea, para el gobierno nacional, pues vos decís, en las rutas, ¿no? El gobierno no pone un mango en ruta, se rompe todo, porque ellos dicen que el privado va a invertir. En la universidad, las universidades no podemos cobrar impuestos, no podemos, está bien que no podamos, ¿no? No cobramos impuestos, no cobramos aranceles, no tenemos fuentes de financiamiento, no existe un privado que vaya a invertir en aulas, en la universidad. Es una obligación indelegable del Estado Nacional. El Estado Nacional ha removido la línea de infraestructura universitaria del presupuesto, con lo cual, o sea, el gobierno lo que está diciendo, bueno, si se cae un techo en la cabeza de alguien, qué sé yo, no importa. Entonces, sí, el principal problema es el de salario, pero después de ahí para adelante, gastos de funcionamiento, infraestructura universitaria, fortalecimiento de la ciencia y de la técnica, es un presupuesto que es una tercera parte. A mí siempre me gusta esta comparación de lo que tiene la Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno. Vos tenés, pues es un disparate, son 200 tipos. Pensé que me ibas a decir de la CIDE, pero no, es de prensa del gobierno. De los 200 tuiteros que trabajan ahora con este señor Lanari, que además no se pagan ni un curso de ortografía y de gramática, y tienen 3 veces el presupuesto que toda la política de fortalecimiento de la ciencia y la técnica de las universidades. Claro. Es muy difícil. Ahora, el principal problema es el salarial. O sea, es muy difícil, digamos, y en un esquema, vos pensá, no es una cuestión de justicia o de que haya un trabajo mejor que el otro, pero vos hoy te levantás, decís, bueno, no sé, voy a manejar me voy a poner una bicicleta y voy a repartir, o voy a pasear perros, etcétera, pero vos no te levantás y decís, bueno, hoy soy doctor en química, por ejemplo. La gente, o sea, acá hay gente que se formó, que el Estado argentino pagó 20 años para formarse, y hoy
cobra el mismo, menos sueldo que trabajos que no necesitan una capacitación y que por lo tanto no tienen la inversión social que tienen los trabajos universitarios. La degradación del sueldo del trabajo docente y no docente en las universidades es la principal crisis hoy que atraviesan las universidades, a lo que se le suma todo lo que te dije anteriormente, la imposibilidad de sostener edificios, la imposibilidad de sostener laboratorios informáticos, de insumos de laboratorio de toda índole, en fin, y todo lo que te acabo de decir. Gracias, Germán. Volvemos a llamarte a ver cómo avanza esto. Gracias a ustedes por sostener el tema. Abrazo grande y un gusto hablar con Hasta ustedes. luego, señor Germán Pinazo, ministro de Economía, pero cómo no, lo potenciamos acá, lo largué en algún momento, economista, eso quería decir, rector de la Universidad Nacional General Sarmiento. Eso que recién empieza el año, recién llego de vacaciones, pero bueno, vieron ustedes cómo estoy, ¿no? 13:47. Siendo el Partido Justicialista un partido a nivel nacional, un partido con representación en todas las provincias, ¿cómo no convoca a una gran movilización, a una gran jornada o varias jornadas de protesta en contra de una ley que es política, una ley que sale desde el Parlamento donde ella ocupa un lugar y donde se defiende no solamente votando en contra, sino movilizando a sus afiliados, a sus adherentes, a sus simpatizantes. La calle es el lugar que tiene que tener el Partido Justicialista y no solamente los despachos del Congreso. Hola, buen día, Feli. El tema de los búnker, del inglés y el príncipe de los Emiratos, parece ser que son varios los supermillonarios como Elon Máscara y Besos y toda la trupe esa que mientras se encargan de contaminar y destruir todo,
o planean viajar a Marte para salvarse o hacer búnkers para resistir la hecatombe atómica. Ya escuché varias versiones de que todos están construyendo en distintos lugares del mundo los búnkers. Y qué mejor que construir un búnker en un paraíso y rodeado de agua como el de la Patagonia, ¿no? Bueno, te mando un abrazo y saludos, Aldo de Constitución. Voy repartiendo. Pero gracias, Aldo. Víctor de Becar, que dice que Jair le dijo que no había filtro para los mensajes. No hay filtro para los mensajes, a veces quedan afuera, ya lo hemos explicado, porque hay muchos mensajes, Víctor, pero bueno, ese es el único que me manda. Bueno, Norma de Becar, te mando un beso grande. ¿Quién más tenemos por acá? Bueno, Aldo, que ya lo saludamos. Ricardo, excelente el programa, se lo extraña a Jair, pero volverá pronto. Ay, me preguntaba por aquí para Tilio, ¿qué opina del emprendimiento de la FIFA en la Franja de Gaza que tendríamos que hacer? Dice, no soporto ni oír hablar del Mundial, no soporto pan y circo. Gracias, Ricardo, te mando un beso. Gustavo me dice, lo de Radio Nacional es patético, estuve recorriendo la Patagonia y la única M que se escucha es LRA1 y todas las noticias de Cava. Si estoy en Comodoro, ¿por qué me tienen que importar el tráfico en General Paz? Y el noticiero que pasan es de Radio Mitre, prácticamente ningún contenido local. Claro, Gustavo de San Martín, es así efectivamente, tal cual lo estás contando, porque están retransmitiendo, las obligan a retransmitir por varias cuestiones. Primero porque le dicen de tal horario va a Buenos Aires, acá concentramos los contenidos. Federalismo, olvídate. Y segundo porque han vaciado las radios y en algunos casos hemos hablado el año pasado cuando hicimos un relevamiento con radios que tienen 2, 3 trabajadores, te quiero decir, no podés armar un equipo incluso para hacer programas de radio, para mantener una mañana, para mantener una tarde. Es muy triste realmente. Bueno, había muchas preguntas para ti, les pido mil disculpas, se nos pasa esa media hora súper rápido, y pasamos por varios temas de todas maneras, pero gracias a ustedes por las sugerencias acá. Gracias a Diego de Corrientes, te mando un beso grande. Bueno, gracias a todos. Y también hay muchos por aquí en el streaming. Bueno, les agradezco. Sí, fue un día un poco accidentado desde lo técnico, ¿cierto? Nos caímos, nos levantamos, nos caímos, los levantamos. Siempre termina con nos levantamos, lo cual es una buena. Gracias, Lorenzo, te mando un beso. Diego, los estoy viendo también aquí vía streaming. Claudio, que dice que bella canción esa que estábamos escuchando. Gracias, eso es para vos, Gustavo. Bueno, me quedan por aquí algunas cuestiones antes de cerrar. Sí, me quedan unos minutitos, perfecto, porque les contaba que hoy es el día del mecánico. Entonces la pregunta es ¿por qué hoy es el día del mecánico en la República Argentina? Y tiene una explicación bastante peronista, porque esta conmemoración se originó en 1947 cuando Adolfo García, que era entonces secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina, ESMATA, solicitó que se establezca justamente un día para homenajear a los trabajadores del gremio, y la elección de esta fecha coincidió con el triunfo electoral de Juan Domingo Perón. Entonces, cada 24 de febrero se reconoce la dedicación y el esfuerzo de los mecánicos en toda la Argentina. Así que ahí tenés la explicación y el salute, por supuesto, para todos los mecánicos que están escuchando en este momento. El repaso antes de la salida por algunas noticias importantes a esta hora. Trabajadores judiciales tomaron la sede de la Justicia del Trabajo aquí en Cava nuevamente. Ayer cerrábamos con una noticia similar. Bueno, hoy también se reitera. De hecho, abrimos el programa con las voces en ese lugar de los representantes de los trabajadores con nuestro móvil Martín Suárez desde el lugar, ¿sí? Son trabajadores judiciales que tomaron este martes el edificio ubicado en Diagonal Norte 760, en la que funciona parte del Fuero Laboral Nacional en el marco de la protesta que la Unión de Empleados de la Justicia lleva adelante en rechazo al traspaso de la justicia laboral federal al fuero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, bajó el índice de confianza en el gobierno, esta medición que ustedes saben hace, si lo saben se los cuento, la Universidad Torcuato Di Tella,
Y bueno, a veces el índice retrocede, a veces mejora según las circunstancias, y en este caso, para sorpresa de nadie, bueno, la confianza ha bajado, digo, por la dramática situación económica. La confianza del gobierno de Javier Milei volvió a mostrar señales de retroceso en febrero, así lo indica la Universidad Torcuato Di Tella, que ubicó este índice de confianza en 2.38, marcando de esta manera una caída de 0.6 respecto de enero. Es una percepción poquito más negativa de Javier Milei y su equipo, que confirma un tercer descenso mensual consecutivo. El análisis interanual revela que el nivel de confianza observado en febrero supera el de las dos administraciones anteriores para este momento. Es decir, Mauricio Macri a esta altura de su gobierno tenía menos confianza que Javier Milei y Alberto Fernández también, ¿sí? 2.7 superior al de febrero de 2018, cuando estaba Mauricio Macri. Así que, bueno, en fin, estos son los datos con respecto a CAE, pero dentro de todo está bien. Esa es la historia, ¿no? Cuando lo comparas con otros gobiernos en este momento. Y cierro con esto: la canasta básica subió en la ciudad. La pobreza es 6 puntos mayor a la que marca el INDEC. Saben ustedes que es muy válida esta comparación, son muy respetados estos indicadores de la ciudad de Buenos Aires. La canasta básica subió fuerte en enero, poniéndole presión a los indicadores del INDEC, donde se siente carne, fruta, verdura. La canasta de indigencia aumentó 5.6%, la canasta de pobreza 3.7%, lo que quiere decir, como siempre, ¿no?, que este tipo de aumentos castiga fuerte a los sectores más vulnerables.